Bien, usted habrá visto el pequeño video que hemos expuesto y habla a la clara de lo que vamos a conversar con el licenciado en filosofía. A ver, vamos a buscar de nuevo sobre el licenciado Santiago Salterain. Sí, Santiago de Salterain. Ahora lo nombro mejor. Sí, sí. Vamos a conversar un tema que tiene que ver con lo que está pasando desgraciadamente, que es la sextorsión o porno venganza. ¿De qué se trata esto, Manuel? Bueno, en realidad es uno de los peligros que está habiendo últimamente, digamos, con todo lo que tiene que ver con las comunicaciones digitales. Tenemos que pensar que desde que apareció la informática, desde que aparecieron las tecnologías digitales, aparecieron nuevos delitos o nuevas formas de criminalidad, ¿no? Y una de esas es la que se presentaba bien en el video, que es la sextorsión o la porno venganza. Pero para lograr entenderla bien, digamos, primero hay que entender lo que es el sexting, digamos. El sexting es simplemente, es algo muy sencillo, en realidad algo que ha pasado muchísimo, por ejemplo, el año pasado con la pandemia, que es cuando hay un intercambio de imágenes o de videos de carácter erótico personal entre diferentes personas, ¿no? Que eso en sí no representa un problema, no le vamos a decir acá a las personas cómo erotizarse, qué hacer o qué no. En sí pareciera no haber un problema ético con respecto a eso. Sí, muchas veces esas imágenes que se están compartiendo son entre pareja, estables, todo eso. El tema es que después eso presenta peligros. Porque desde el momento en el que vos compartís una imagen o un video digital, lo que mucho no nos damos cuenta o no pensamos en la vida cotidiana, lo que en realidad estamos haciendo es subiendo una imagen a internet, técnicamente, cuando compartimos una imagen por WhatsApp o algo así. Entonces se puede dar, y aquí entra el peligro realmente, se puede dar caso de extorsión, que esas imágenes, esos videos que han sido compartidos, de una forma u otra, sean tomadas por alguien y las utilicen para extorsionarte, decirte, bueno, vos dame esta cantidad de plata o tal cosa, tal otra, o si no, publico tus imágenes, ¿no? Eso sería el caso de la sextorsión. Se le llama también porno venganza porque a veces pasa de que con exparejas, ¿no? Se separan. Claro. Y la expareja, por alguna razón, quedó resentida, y hay hay molestia, entonces se venga justamente con las imágenes eróticas de una persona. No obstante, no siempre es así, por eso el término sextorsión es como más amplio, porque porno venganza sería solamente en caso de venganza. Claro. Pero el término sextorsión es más amplio porque es en caso de extorsión, ¿no? Justamente. Y esto se percibe mucho en las redes sociales. Esto se percibe mucho en las redes sociales, principalmente en las que son para comunicarse, principalmente vía WhatsApp. Uno a veces confía demasiado en WhatsApp. WhatsApp no es tan privado y no tiene tanta protección como parece. Es muy peligroso y en realidad vos podrías decir, bueno, pero yo comparto estas fotos con mi pareja, yo confío en mi pareja jamás me va a extorsionar, y puede ser cierto, pero aparecen otros peligros. Por ejemplo, yo el año pasado tomé un curso que daban justamente unos peritos informáticos de Buenos Aires que se dedican a estas cosas, y contaban casos tan básicos como que se comparten las imágenes, ¿no? Pero después al tipo le roban el celular, y la imagen quedó grabada en la memoria, porque a veces uno en la memoria SD, digamos, la memoria externa, porque a veces uno se confía, che, bueno, no importa, tiene el patrón, mi celular, tiene el código para entrar, no van a poder entrar, pero a veces automáticamente las imágenes se guardan en una pequeña memoria, la memoria SD, que vos la podés extraer del celular si tenés el celular. Y ahí ya el que robó el celular ya tiene las imágenes, ya tenía las imágenes de la mujer desnuda y todo eso, y la pudo contactar y la pudo extorsionar, de hecho. Entonces, es bastante peligroso y nos confiamos bastante a veces con lo que respecta principalmente a WhatsApp, porque esto sucede mucho con WhatsApp, ¿no? ¿Y qué hay que hacer frente a esta situación de posible venganza o que no sean, que no haya venganza, pero que se puede ventilar? Extorsión y todas esas cosas. Hay varias cosas que hacer. A nivel legal, lamentablemente todavía no hay una ley específica que para penar o castigar, por así decirlo, a quien está extorsionando. Sí hay un proyecto de ley que se presentó en el 2016, que es el proyecto de ley de la ley 155 bis, pero hasta donde yo sé, por lo menos hasta donde yo sé, sigue siendo un proyecto de ley, que justamente la idea de que se convierta en una ley para castigar o penar al que está
cometiendo esta extorsión. Por el momento es un proyecto de ley, no es una ley propiamente dicho, ¿no? Lo que sí hay, por ejemplo, acá en Argentina tenemos la ley 25.326, que es la ley de habeas data, que protege los datos privados de una persona o los datos tuyos que están en base de datos, por ejemplo, del Estado, etcétera. Y en uno de los artículos, en el artículo 16 de esa ley, de la de habeas data, la 25.326, se especifica que vos tenés el derecho a pedirle al dueño de una base de datos que si hay información tuya, la elimine. Si hay información personal tuya, la elimine, ¿no? Entonces vos podés, apelando a este artículo de esa ley, pedir que se elimine esa info tuya si se ha publicado ya. El tema es que eso tiene sus límites, porque en realidad si ya se publicó, el problema ya está hecho, lo pueden bajar, y si lográs vos que lo bajen a las imágenes privadas tuyas, tampoco se está penando o castigando a la persona que lo hizo. Simplemente la ley te ampara de que vos tenés el derecho a pedir que se elimine esa info tuya. Pero también presenta otro problema. A veces esta información no es que está subida no es que la encontrás en Google. A veces la mayoría de las veces se va compartiendo en privado. Entonces tiene su límite la ley. Lo que sí hay, por ejemplo, en Argentina es la línea 137, que si vos llamás el 137 en realidad es mucho más general, ¿no? Que es sobre todo lo que tiene que ver con violencia familiar y sexual. Es muy amplio, ¿no? Obviamente, para esa línea podés llamar para varias cosas, pero digamos que si en alguna vez te encontrás en una situación de sextorsión, aunque no haya una ley específica todavía para sextorsión, podés llamar a esa línea también, ¿no? A la 137. Una de las causas que le provocó la renuncia al actual ministro Pulleiro es la cantidad de femicidios que hemos tenido en la provincia de Salta. Sí. Está en el orden de los 13, creo que hay uno más en el día de hoy, pero de todas maneras figura Salta entre los más altos números de femicidios. Tiene que ver esta situación tan irregular, tan perversa. Mira, claro, si tiene que ver con el tema que estamos charlando, me preguntás vos, el femicidio se da principalmente gracias al machismo. Hay un terrible machismo. Y dentro de estas situaciones es muy relevante mencionar que en el caso de extorsión el 90% de las veces es de un hombre hacia una mujer. El 90% de las veces, la mayoría de los casos son un hombre extorsionando a una mujer, ya sea con fotos que consiguió de ella o que robó de ella, o que se pueden hasta hackear y conseguir, lo que sea. Entonces, detrás de la sextorsión también encontramos un enorme caso de machismo que está en coherencia con los femicidios, con todas las cosas terribles que están pasando. Es muy curioso ver que son muy poquitos los casos en los que haya, te digo, casi nulos, una mujer, puede haber, ojo, no te digo que no hay, ¿no? Hay, pero son casi nulos en comparación a los otros, los casos en los que una mujer esté extorsionando, haciendo extorsión a un hombre, ¿no? Los medios de comunicación tienen que ver mucho con ello porque es noticia, se publica, por ahí ponen el nombre, no ponen el apellido, pero creo que hay una suerte de venalidad de esa publicidad o noticia capciosa. Sí, ¿no? sí, hay un morbo también de ver, esto pasa, cada tanto pasa con los famosos, ¿no? Que cada tanto se revelan imágenes privadas de los famosos en las redes, y esto se viraliza al toque, pero también hay un morbo que se hacen ahí con muchos medios de comunicación, ¿no? Porque saben que con eso ganan visitas, ganan cosas, digamos. Volviendo al tema de los femicidios, ¿cuál sería tu propuesta de que en algún momento el Estado, nacional o provincial, tome la carta en el asunto? Porque para mi criterio creo que podría comenzar a buscar un plan educativo desde la primaria, de la secundaria. Hay muchas cosas que se deben hacer. Personalmente creo que el plan de educación, hay chicos de secundaria que estudian física y química, no la ven nunca más, porque le dan una información general, pero cuando van a la universidad sabe un poquito de nada que al final no sabe nada. Claro, entonces, tampoco es decir una banda de la física de ven. Sí, la formación del ciudadano creo que el Estado tiene mucho que ver. Bueno, está buenísimo lo que dijiste. Igual si yo supiera la respuesta, sería fantástico. Yo no tengo una respuesta, pero me gusta que lo hayas llevado por el lado de la educación. Yo soy docente y sé cuál es la importancia de la educación.
tienen que haber, de hecho, bueno, sí existe, ya está planteado la educación sexual integral Sí. de manera obligatoria. ¿Desde El cuándo tema es está? que Sí. hay que darla mejor, hay que profundizarlo más, y hay que concentrarse en estas cosas, porque a veces como que he visto que se sortean algunos temas, los temas más delicados, muchos docentes prefieren no darlo y todo eso, y son justamente, creo yo, eso lo que más hay que dar. Y hay que empezar si existe el femicidio, repite, porque existe el machismo, ¿no? Obvio, y hay que ir, causa y consecuencia, claro, van de la mano. exactamente. Entonces, desde chicos, desde la educación, hay que ir rompiendo esa estructura machista. Solo que también tiene que tener un espacio el docente para que se le brinde. Muchas veces el docente no se le permite tratar esos temas, porque ahora es muy sensible decir que sos feminista o algo así, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y sobre todo en una provincia de Salta que tiene una raíz muy conservadora. Extremadamente conservadora. Y de una fuerte arraigo religioso, ¿viste? Sí, Entonces sí, sí. hay temas que lo sacan, no lo ventilan. Sí, prefieren no nombrarlo, o que son sacados del colegio, por ejemplo, cuando al contrario hay que mencionarlo más en el colegio, ¿viste? Y hay que destapar la olla para que se salga toda la podredumbre y empecemos de nuevo, porque si no seguimos tapando y van habiendo femicidios. El caso más espeluznante fue de la niña esta en Coronel Morgue. Sí, es terrible. Impresionante. Sí, es terrible, pero repito, justamente si lo pensamos desde la educación, desde chicos, desde muy chiquitos, tenemos que ir rompiendo la estructura, pero para eso necesitamos que los docentes... Esto pasa en un montón de ámbitos. Digo los docentes porque vos saliste de ese tema y me parece súper interesante. Pero se necesita un apoyo institucional y estatal del docente para que tenga el espacio para hablar. Porque si el docente tiene toda la intención de ir y empezar a romper la estructura machista, y se resulta que llega a un colegio y no te dejan hablar de tal tema, de tal otro, o el Estado no te da un espacio curricular para hablarlo, porque todo esto baja desde el Estado, los espacios curriculares y todo eso, es muy difícil para el docente. Entonces tiene que haber toda una movida institucional y a su vez, ¿cómo se dice?, estatal. Mucho no podés hacer si no tenés ciertos apoyos, digamos, ¿no? Repito, institucionales, estatales. Me manda un mensaje que la solución es no tomarse fotos prohibidas o no dejarse tomar este tipo de fotos. Sí, es verdad. Te ahorran muchos problemas. Nos desviamos un poco porque nos pusimos a hablar del feminismo y mejor dicho, de los femicidios, pero específicamente sobre el tema que estábamos hablando de la sextorsión. Cuando ya sucede el problema, te dije esas posibles cuestiones legales, ¿no? Pero en realidad lo más seguro es no compartir, es muy difícil. Más, por ejemplo, el año pasado estaba en cuarentena y hay parejas que pasaron como meses sin verse, obviamente, y es muy difícil, porque a veces te podés tentar y todo eso, pero es que no hay una red que sea segura, no hay una base de datos que sea segura. Cualquier cosa que vos compartís puede ser copiada. Y tenemos que pensar lo siguiente, cuando vos decís subir una foto, no sé si escuchaste alguna vez la expresión la nube, que subimos a la nube, la nube. La nube en realidad es la compu de otro. El servidor de otro, y ese servidor puede ser hackeado, puede ser, entonces en realidad la principal forma de prevenir es no hacerlo, porque en realidad alguien me podría decir, bueno, pero tal red es más segura, puedo usar criptografía para guardar la foto y que solo la vea y que ponga un código criptográfico. No, todo es peligroso, entonces lo mejor es directamente no realizar sexting. Que te repito, el sexting no es que tiene un problema ético en sí, yo no le voy a decir que está mal una persona que se compartan fotos, pero sí es malo en el sentido en el que es peligroso. No hay sexting seguro. Eso es lo más importante que tiene que quedar claro, ¿no? Como siempre, te agradezco tu participación. No, te agradezco vos y te agradezco por darme la oportunidad de venir más seguido. No, es un tema que yo personalmente creo, ¿no? En la formación del ciudadano. Yo tengo así un compromiso con la audiencia. Nosotros tenemos, y vos como docente, nuestra obligación es construir ciudadanos todos los días, porque el ciudadano, es decir, lo agarra de chiquito, seguramente no va a ser un gran evasor, si lo educamos como ciudadano, no va a ser un pedófilo, no vamos a controlar, es decir, vamos a romper el machismo. Muchas veces reniego con gente de que hablamos de los machistas, vos sos igual. No, bueno, puede ser porque uno lo formó de esa manera. Pero en esta tarea de cuando se despertó la revolución de la mujer, yo comparto en todo.
Claro. Totalmente creo que está en lo cierto, equiparación de género. Me parece, perdón, ¿no? Una pequeña acotación, porque yo como docente mi principal misión siempre ha sido formar en la ciudadanía, sea cual sea la materia que dé, ¿no? Ajá. Creo yo que lo principal es formar en la ciudadanía. Si vos buscás por ejemplo, en la ley de educación, te dice que la educación secundaria está pensada para prepararlos para el mundo laboral, prepararlos para la universidad, pero dice también, como aparte de esos dos elementos, prepararlo para una buena ciudadanía, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal, es la principal misión de la educación, ¿no? Lo comparto totalmente. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución, es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.